Bueno, bienvenidos a todos y todas a Infotalks, un nuevo episodio, el segundo episodio, además del introductorio, sería un poco el primero, y que vamos a traer un caso muy interesante, el caso de Indonesia. Indonesia. No Un país conocemos mucho. el que se sabe poco, creo yo, en nuestra región, en Sudamérica, pero que es un país muy importante. Casi 227 millones de habitantes. Sí, es el cuarto país con más población en el El sudeste mundo. asiático también. No, el más grande del sudeste asiático. El más grande en territorio, sí. Perteneciente al G20, a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Sí, y a la ONU también. sí, Es un también. país muy importante que pasó por un proceso electoral en febrero de 2024 Sí. y que vamos a explorar un poco cómo transitaron estas elecciones y cómo se publicitó, qué cambios hubieron y cómo influyó el tema de las redes sociales, que es como la parte más importante en este caso, Tal cual. en el país del sudeste asiático. Tal cual, es tal cual como decís, Julián. Vamos a ver un poco, bueno, las elecciones en sí mismas, también capaz que ver alguna cosita, entender sobre el sistema político de Indonesia, ver un poco acerca de los candidatos, que son muy interesantes, y específicamente concentrarnos en el poder y el impacto que tienen las redes sociales, Sí. que en el caso de Indonesia es realmente impresionante. Y centrarnos también en el que es el nuevo presidente de Indonesia, que es un poco donde entra el juego de las redes sociales. Sí, a mí me gustaría hacer un poquito de un disclaimer antes de empezar Sí. por el tema de los nombres. Sí. Em, Son un poco complicados. Vamos a hacer nuestro mejor intento, por pero pronunciarlos, pedimos perdón de antemano. pedimos perdón de antemano. Pero bueno, vamos a empezar un poco dándoles un poco de contexto a lo que sucedió en Indonesia. Como dijo Julián, se celebraron elecciones generales el 14 de febrero, ¿sí? De este año, de 2024. Fue un hito, bueno, muy significativo en Indonesia, porque, bueno, no sé si ustedes se dan cuenta del tamaño de Indonesia, pero Indonesia es un archipiélago que tiene, creo que más de 15.000 islas, Sí. 17.000 islas, o sea, un territorio súper extenso. Había leído que es equiparable al territorio de Estados Unidos, Sí. básicamente. Sí. Así que es uno de los países que hace las elecciones en un solo día, Mm. ¿no? Uruguay también las hace en un solo día, pero somos un un poquito territorio bastante menos. más pequeño y somos 3 millones en vez de 200 y pico que votan. También están divididos por 3 franjas horarias, así que es una Complicado. tarea muy Complicada. complicada de hacer, pero la logran. Y También que es un país que cabe recalcar que tuvieron una transición a la democracia hace hace no no, mucho. sí, 1999, después de creo unos 30 años de régimen. sí, de Entonces Suharto. es un hito muy importante. Sí, estas fueron la quinta vez que se celebraron elecciones en Indonesia, así que bueno, siempre está bueno reconocerlas y ver cómo el pueblo de Indonesia está súper interesado. Vamos a ver más adelante la cantidad de gente que participó de las elecciones, pero está muy interesado en la vida política. Y Eh, que de esas elecciones se eligen dos cosas: el poder ejecutivo Ujú, y el presidente. sí, Nosotros nos vamos a centrar en la elección del presidente, que creemos es donde más da para hablar del tema que nos... de las redes ahí sociales, está, de sí. las redes sociales. Sí, bueno, también otro dato para mencionarles es que eran unas elecciones muy especiales también porque se cumplía el segundo y el último mandato del presidente de Indonesia en ese momento, que era Joko Widodo. Ahí ya Empezamos voy con con los los nombres. nombres, pero Joko Widodo era su segundo y último mandato porque no tenía posibilidad de reelección y bueno, se tenía que ver quién iba a ser su sucesor. Así que se presentaron 3 candidatos diferentes Bien. a la carrera presidencial. No Vamos a sé empezar con el primero. primero. Anies Baswedan, uno de los candidatos principales, quien acompañó a Muhaim Iskandar como su compañero de Ujú. fórmula. Y este señor, que tenía 54 años, estudió en Estados Unidos y creo que también fue ministro de Educación, tuvo varios Sí, roles en el gobierno pasado. sí. Y no sé, ¿algún comentario más tenés sobre él? Había sido gobernador de Jakarta también Capital durante. de Indonesia. Sí, había estado ahí. Pero después lo que le pasó, bueno, se distanció bastante del partido que justamente apoyaba a Joko Widodo. Uy, bien. Ahí Ahí vamos está. con los nombres. Widodo, ahí va.
Se distanció bastante de su partido y formó su propia coalición, se llamaba la Coalición por el Cambio. Y también una cosa para explicar esta que nos olvidamos de mencionar antes, Julián, que es justamente cómo nominan los partidos políticos a sus presidentes, porque es un sistema bastante particular y diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Los partidos políticos nominan a su presidente, a su candidato a presidente, pero no todos los partidos políticos pueden nominar a uno, sino que solamente aquellos que tengan, creo, 20% de los escaños en el Parlamento. Y como son muchos partidos en Indonesia, eso lleva a que necesariamente tengan que formar alianzas y coaliciones entre los diferentes partidos. Y es por eso que de todos los partidos que hay, tenemos, si no me equivoco, 4 candidatos a la presidencia. A las presidencias, sí. 4 fórmulas, Sí. digamos. Y, ¿te parece introducir el segundo? Vamos con el segundo, Ganjar Pranowo. Pranowo. 55 años. 55 años. Bueno, Ganjar Pranowo sí estaba respaldado justamente por el partido de Joko Widodo, no le puedo decir el nombre, que era el Partido Democrático Indonesio Lucha, que se llama el PDIP en realidad. Y bueno, él en realidad se presentaba a sí mismo, como lo había hecho el antiguo presidente en una primera instancia, como un outsider, ¿no? Como un political outsider, ¿no? Como que estaba distanciado de lo que era el sistema político tradicional. Sí. Y bueno, estaba acompañado de su fórmula también de otra persona que había sido ministro también de Asuntos Públicos, Legales y de Seguridad. Y se presenta como un candidato como muy cercano a la gente, que quiere planes para las clases, los estratos más bajos de Indonesia. Ujú. Y es eso, una especie de outsider bastante popular en ese sentido. En ese sentido, sí. Y bueno, y después llegamos al tercer y último candidato, que bueno, en realidad pusimos a estos 3 porque fueron los más importantes en esta contienda, y dejamos al último para el final porque fue justamente el ganador de las elecciones. Presidente de Indonesia. El nuevo presidente de Indonesia, que es Prabowo Subianto. Que ganó las elecciones con un casi 60% Sí. de No votos. tuvo que ir a segunda vuelta. No tuvo que ir a segunda vuelta. No. Y bueno, les queríamos contar un poco la historia de Subianto, porque es una historia muy interesante y que bueno, es la que nos va a llevar un poco a explicar cómo se vincula con las redes sociales. No nos vamos a meter tanto en la historia de Indonesia. Sí. Pero una historia controvertida, un personaje bastante peculiar de la política. Totalmente. Y que tiene un pasado un poco oscuro. Un poco bastante oscuro. Sí. Bueno, él había comenzado su carrera desde muy joven en el ejército, se había unido al ejército de Indonesia, había avanzado muy rápidamente y se había convertido en capitán de una de las fuerzas especiales que son los Kopassus. En Indonesia, y a partir de ahí llevó adelante diferentes misiones. Una misión que fue bastante controvertida fue una que tuvo en Timor Oriental. Sí, antes de la caída del dictador. Antes de la caída del dictador. Este pasa la democracia en el 99. Sí. Que terminó con 23 activistas secuestrados, 9 muertos, 13 desaparecidos y muchas acusaciones de tortura. Muchas. Todo esto bajo esa operación que llevaba al mando del ahora presidente. Sí, ¿no? Él un dato así más de chusmerío en realidad, pero él se había casado con una de las hijas justamente del dictador. Así que bueno, tenía ahí una conexión y bueno, fue justamente cuando todas las protestas se empezaron a dar para terminar con la dictadura, ahí él salió en defensa de su suegro. Sí, pero no pudo detener la caída del dictador. Entonces pasaron los años, él se fue a Jordania un tiempo y volvió con la idea de formar su propio partido. Lo hizo, tuvo varias idas y vueltas, varias fórmulas, varias carreras presidenciales. Ninguna tuvo resultado. Ninguna. Perdió varias veces. Sí, como 4 veces perdió. Incluso como vicepresidente se presentó en una y también la perdió. Formó su propio partido político, Gerindra, que también no le resultó. O sea, hasta ese momento había perdido todas las elecciones, incluso había perdido las elecciones contra Widodo. Sí, y se presenta con un compañero de fórmula que se llama
Gibran Rakabudin. Tiene un nombre complejo. Sí, un nombre muy complejo, de 36 años. Es joven. Importante mencionar también que en Indonesia tenés que ser mayor de 40 para postularte a la fórmula presidencial. ¿Y por qué se le da la excepción? Por un fallo constitucional. El Tribunal Constitucional dijo que, bueno, todos aquellos que fueran menores de 40 años, pero que tuvieran algún cargo como gobernador o alcalde, podían postularse. Y él justo era alcalde de una ciudad. De una localidad ahí en Indonesia. Y bueno, esto llevó a muchas críticas, obvio, como se podrán imaginar, porque pensemos que, bueno, su padre es el presidente, y no solamente su padre es el presidente, pero también quien dirige el Tribunal Constitucional. Su cuñado. Es su cuñado. Así que una familia compleja. Había un poquito... Sí, muchas acusaciones de nepotismo en Indonesia, lo que llevaron a duras críticas. Y como líder, es un partido, ¿cómo lo podemos clasificar? El partido que nacionalista, de derecha, populista. Populista, de derecha, me gusta esa clasificación. Sí. Y es un candidato que quiere darle un poco de continuidad Tal cual. al actual gobierno. Sí, él mismo lo dijo, que en sus planes estaba continuar con lo que Widodo ya había hecho en el pasado. Que podemos nombrar algún plan de viviendas rurales, sí. Ayudas, como hemos dicho, a los más necesitados. A los más necesitados. Y todo su plan económico para que Indonesia se convierta en una de las mayores potencias económicas. De ahí al 2045, más o menos. Y ahora vamos a entrar a lo sustancioso del podcast, por qué es importante este caso, y son las redes sociales. Las redes sociales. ¿Qué impacto tuvieron las redes sociales en esta elección? Sí. Vamos a hacer si hacemos un análisis rapidito como el que hicimos, nos damos cuenta que el actual presidente, ahora candidato, no es una persona de mucho fiar, tiene un pasado bastante oscuro, y para llegar a ser presidente en primera vuelta en Indonesia y recibir el apoyo que recibió, hay toda una campaña atrás muy importante. Sí. Y ahí es como uno se pregunta, ¿no? Leyendo todo lo que acabamos de decirles, bueno, ¿cómo es que esta persona llegó a ser presidente de Indonesia, ¿no? Después de este pasado oscuro que les describimos tan brevemente. Y ahí es donde entran, bueno, yo creo las nuevas generaciones y las redes sociales. Importante mencionar, cuando hablamos de nuevas generaciones, que en Indonesia se puede votar de los 17 años para arriba. Sí, y si estás casado, este es un detalle, si estás casado y tenés menos de 17 años, también podés votar. También podés votar. No tenía ese dato, muy interesante. Es un dato. Y no es obligatorio votar en Indonesia, pero siempre las elecciones son muy participativas. Ahí está, sí. Se ve que están muy interesados en la política. Creo que habían unas 200 millones de personas habilitadas para votar. Y de esas 200 millones, un 80% presentaron los comicios y ejercieron su voto. Y bueno, y también cómo está compuesto, ¿no? Esas personas que fueron a votar, creo que es la parte más interesante de todas, porque diríamos que la mitad eran personas un poquito más de la mitad. Jóvenes. Un poquito más de la mitad eran personas jóvenes, que pertenecían tanto a la llamada generación Z, que no sé muy bien cuándo empieza, cuándo termina. Creo que nadie lo tiene muy claro. No, yo no sé si estoy, yo siento que estoy en la mitad. No sé. ¿La generación Z en la mitad? Sí, no sé. No sé. Hay quienes dicen que empieza en 1996. Yo nací en 1996. Estoy ahí. Yo me parece que soy ahí compartida. Fact checker. Sí, hay que chequee la información. Y después mucho millennial. Mucho millennial. Entonces... eran todos como más o menos de 40 años. De 40 años para abajo eran el grueso de los votantes. Entonces, si tenemos en cuenta esto, la campaña que se llevó a cabo en Indonesia tenía que entrar por las redes sociales. Tenía que entrar por las redes sociales, sí. Además, Indonesia es un país que utiliza muchísimo las redes sociales, ¿no? Sí. Hay un estudio de Weird Social, que es una organización que se encarga, ¿no?, de hacer este tipo de estudios para cada país, bueno, viendo cuánto utilizan las redes sociales y también diferenciándolo por cada una de las redes sociales. Y decía que las personas de Indonesia las utilizaban más de 3 horas por día, creo que eran. Sí. Y que era como uno de los principales medios para informarse también. Sí, también. Eso es súper importante para analizar este caso. Pero sí, mucho uso de redes sociales, población joven, y es el medio que más usan para
para informarse. Así, ahí tenemos como los... Los ingredientes perfectos. Ahí Y está. TikTok también. TikTok. Mucho TikTok. Mucho TikTok. Son más de 125 millones de usuarios, personas, ahí de está. usuarios en TikTok. O sea, Sí. tenemos toda la combinación perfecta. Entonces, bueno, combinación perfecta y además un candidato que ex militar, temido, un pasado muy oscuro. De alguna manera, la jugada que hicieron la campaña política fue un poco blanquear esta imagen para llegar a lo que llegaron, que fue ganar estas elecciones. Sí, realmente creo que ahí Prabowo y bueno, todo su equipo vieron una oportunidad Sí. ahí, ¿no? Sí. Vieron una oportunidad para conquistar este voto joven, para conquistar a estas generaciones que quizás, bueno, muchos de ellos no habían vivido ese periodo autoritario. Y bueno, tratar de Ese convencerlos lavado de cara. sí, convencerlos de Y algo la idea distinto. fue, la palabra que usan los indonesios es gemoy. Gemoy, Como, que nosotros no sabemos qué es, pero buscamos y es pero buscamos. adorable, tierno. Sí, Y bueno, gracias a TikTok, que él usó mucho esta plataforma, sí. pasó de ser esta figura intimidante, Mm, comandante de dictador, asesino, todo. todo lo malo, Hacer un gemoy. para hacer un gemoy. Hacer un gemoy. Mucha inteligencia artificial. Mucha inteligencia artificial. Se crearon avatares. Ahí, bueno, ahí sale mi millennial, no sé. Avatares para justamente utilizarlos no solamente en redes sociales, pero en toda la cartelería. Ibas en Indonesia Sí. y había videos que te mostraban, bueno, los edificios y eran súper tecnológicos, ¿no? Obvio. Y Pero yo lo mostraban. busqué en TikTok Sí. a este señor, y cuando buscas en TikTok Prawo, todos videos de él bailando, haciendo trend. Sí. Es como si... La vestimenta y todo, ¿no? Es como... Si se pudieran a los candidatos uruguayos a hacer Sí. a bailar trends de TikTok. Sí. Que no sé si estamos tan lejos, pero, No sabemos. pero bueno. Estamos a ver. Y cultivó mucho apoyo en redes sociales, una cuenta de TikTok con Su gato. su gato, es verdad, que tiene casi 500.000 de seguidores, Sí, que es un con montón. Su gato, Bobby. Su gato Bobby. Bobby. Su gato Bobby, ¿no? Que bueno, a ver, sabemos que hay un mercado Sí, para lo sí, que es sí, el sí, contenido de los gatos en las Sí. redes sociales. Así que lo aprovechó. Sí, lo aprovechó y bueno, 500.000 de seguidores en la cuenta Sí. con el gato. Mucho mostrarse adorable, y así blanqueó su imagen, y para Totalmente. los jóvenes se convirtió en una persona nada temerosa. Entonces se convirtió en un gemoy. Se convirtió en un gemoy. Nos quedamos con esa palabra. Sí. Pero bueno, creo que lo que resulta muy interesante de este caso y por qué elegimos a Indonesia es que justamente nosotros siempre hablamos de la desinformación y la entendemos de una forma muy particular, ¿no? Siempre vemos como, bueno, en campañas electorales, cómo los diferentes candidatos utilizan noticias falsas, contenido manipulado para ensuciar la campaña del otro. Para ensuciar la campaña del otro. Y en este caso no fue así. No, encontró otra vuelta, otro uso a las redes sociales, que fue potenciar su imagen con inteligencia artificial, usando las redes sociales, y le salió muy bien. Le salió muy bien, ganó. Muy bien, ganó. Ganó y ganó bastante, muy bien. Y ahí yo creo que surge una pregunta, que es, ¿esta transformación que hizo el ahora presidente es algo genuino, o solamente hubo un cambio de él? Ya no es más ese autoritario señor que asesinaba y secuestraba, y ahora es un amante de los gatos y está todo bien, o detrás está este intento para llegar a la presidencia y limpiar su imagen solamente. No sé, siento que el tiempo nos dirá. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Pero también quiero decir que también un poco demuestra esto, que lo que decíamos en el primer episodio, ¿no? Que las herramientas también son neutrales y que depende mucho del uso que uno les dé, porque en este caso también, de alguna forma, bueno, se les dio un uso para ayudar a las campañas electorales, y que tampoco uno lo ve como algo malo. Si comparamos con los otros casos que vamos a tener en el futuro, y vemos otros ejemplos que hemos tenido del uso de estas redes sociales y de inteligencia artificial, no sé si se podría catalogar como un mal uso. No. Pero bueno, entra en duda esto que decimos. Habría que reflexionar acerca de si realmente la imagen que está mostrando es realmente
su verdadero ser. Su verdadero ser o no lo es, Sí. ¿no? O sea, si desinformó, porque en realidad capaz que desinformó, ¿no? Dio Sí, sí, información falsa sí. sin... O que, bueno, ahora es un amante de los gatos. O capaz que ahora es un amante de los gatos y es un Pero gemón. esa duda se lo dejamos a los A televidentes. los televidentes para que Reflexionen opinen ustedes, y nos cuenten opinen. un poco sobre qué piensan acerca de este cambio. Y bueno, esto fue un poco el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y nos vemos en el Nos próximo. vemos en el próximo.